¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Soy Fernando Méndez. En esta ocasión vamos a hacer una última figura de las que estábamos utilizando para ilustrar lo que es la doctrina y nuestra relación con Dios a través de su palabra. En este caso vamos a utilizar la figura de una moneda. No menciono muchos versículos porque no son necesarios. Se supone que están incluidos, ¿sí? Si me los piden, lo puedo hacer. La palabra de Dios y la doctrina es como una moneda. Y bueno, tiene mi cara porque me estoy presentando. La primera página soy yo. En la segunda página sí vamos a ver una moneda de ningún país, no sabemos, de cualquier país del mundo. Esta es una moneda. La palabra de Dios y la doctrina es como una moneda cualquiera, como la de tu país, como la de mi país, especialmente aquellas de metal que tienen esta característica. Bien, siguiendo con el ejemplo de la moneda. Perdón, que está inclinada, que era el modelo del Power, dice así: la cara que vemos en la moneda es la doctrina, la teología, las creencias, las convicciones, los prejuicios, las tradiciones religiosas, las verdades aprendidas y los reglamentos que utilizamos los cristianos para vivir nuestra fe. Es lo que crees tú, es lo que tienes en tu corazón como convicción. Tú crees que te vas con Cristo antes del anticristo y eso es tu convicción. Tú crees que debes diezmar y esa es tu convicción. Tú crees que no debes diezmar, esa es tu convicción. Tú crees que debes casarte como en Europa, esa es tu convicción. O sea, hay cosas que son básicas, que son fundamentales, como la doctrina verdadera, y también las superficiales, las creencias superficiales que tenemos los evangélicos y que hemos traído de la Iglesia Católica, que hemos traído del mundo también, y que se ha fundado en base al estudio y al análisis de los líderes de las denominaciones. Por eso es que se han dividido muchas veces, ¿no? Las denominaciones más importantes que tienen organización han sido pues afectadas por este mal, que es el que cada grupo tiene sus propias creencias sobre cualquier asunto, ya sea sobre la cena del Señor, ya sea sobre el bautismo, ya sea sobre el matrimonio, sobre la organización de la iglesia, sobre el manejo del dinero. Esas son las convicciones que tiene toda denominación. Por eso es que existen denominaciones. Iglesias es como la familia de una casa que tiene muchos hijos, cada hijo es diferente al otro. Cada hijo tiene sus propias convicciones, aun cuando hay algo que nos une, que es el Padre, y que es la casa, la madre y la vida en común, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros los cristianos, que tenemos un pasado común, que tenemos un documento común, que es la Biblia, que tenemos una doctrina común, que es Cristo y que es su evangelio, que tenemos muchas cosas en común, pero muchas otras que no son comunes para todos. Entonces depende de quién sea el que esté mirando, el que esté opinando. Usted puede verlo en un programa de radio, un programa de televisión, en un video de YouTube. Cuando alguien habla de su convicción sobre la cara que ve en la moneda. Él ve esta cara y de esa cara habla, porque eso es lo que él cree, porque esa es su convicción. Y no está mal, está bien, pero no es perfecta. La palabra de Dios es como una moneda, pero no debemos olvidar que una moneda tiene dos caras, dos lados. No significa nada de lo que estás pensando. Escucha primero, dos formas de ver la misma cosa, y es la misma moneda.
esta todavía no es la perspectiva de Dios, sino que es el consejo de Dios para ver las cosas de Dios con mayor sabiduría y amplitud. A esto se le llama don de conocimiento, don de ciencia, don de sabiduría. Y hay personas que las tenemos y que otras deben tenerla. No se necesita mucho estudio, se necesita mucha comunión con el Espíritu y con su palabra, y entonces podremos distinguir qué cosa es bueno, qué cosa es malo, quién está hablando la verdad y quién está diciendo la mentira. Entonces podremos decir, no se puede bautizar porque no está casada o casado, aunque ya viven 40 años de matrimonio, tienen 10 hijos y no se pueden bautizar porque no están casados. Esa es una forma de ver una verdad, esa es una cara. Y el Señor dice, mira la otra cara también, ya están casados hace rato, porque según la Biblia, el matrimonio no consiste en la ceremonia europea que inventaron en Europa. No es una práctica bíblica ni oriental. Es un método europeo. Y no me digan que eso es más santo que lo otro. Pues yo puedo verlo desde el contexto europeo, pero también lo puedo ver desde el contexto oriental, bíblico, griego y hebreo, ¿no? Que era, por ejemplo, el desposo, el desposorio que practicó José con María. Él fue a hablar con la familia y pidió la mano o pidió en matrimonio a María, y la familia aceptó, ambas familias, y posiblemente estaba un sacerdote presente. Y solo llegaba el momento que él debía tener una casa lista y los utensilios en su sitio para que María pudiera ir a vivir ya con él. No había una ceremonia realmente fastuosa ni de vestidos blancos. No había flores, no había damiselas, no había ni siquiera fotos. Bueno, las fotos sí son válidas, ¿no? Porque eso ya no tiene que ver con el matrimonio europeo, tiene que ver con la realidad de nuestro mundo moderno. Pero a veces queremos adaptarnos al matrimonio europeo, ¿no? Las ropas, las músicas y el ritual. ¿No está mal? Yo me casé así que mis fotos están todas llenas de esas imágenes. Pero en mis fotos mi esposa está sola porque yo era muy flaco. Entonces se puede ver de dos maneras. Dios está diciendo, míralo desde dos perspectivas. Si una persona ya ha vivido con alguien, una pareja ha vivido, no sé, varios años y ya tienen un hijo, realmente, bíblicamente, ya están casados. Porque el matrimonio constituye el acto de pedirla el hombre a la mujer, llevarla a su casa, vivir con ella, tener intimidad sexual y tener un hijo. Eso es matrimonio en el Oriente, pero no en Occidente, ¿no? Donde estamos nosotros. Y eso se constituye en herejía, eso se constituye en disciplina, eso se constituye en fornicación, eso se constituye en adulterio. Mentira de mentiras. Se puede ver desde las dos perspectivas, ya sea europea o ya sea oriental. ¿Y qué tal si las sumamos mejor y vemos con más equilibrio? Estoy poniendo solamente un ejemplo. Podría hablar del diezmo y podría decir, el diezmo es para los judíos y el diezmo hoy día ya no tiene vigencia. Antes solo el diezmo era de Dios, ahora todo es de Dios. Y yo podría usar la Biblia para eso y lo puedo demostrar. Y puedo demostrar que el diezmo ya no es para hoy. No estoy diciendo que no, yo diezmo y tú debes diezmar. Podría probar con la Biblia que todo debes dárselo a Dios. Y Dios en su generosidad te devuelve el 90%. Es otra forma de ver. Podría tomar cualquier otra doctrina de la iglesia. Por ejemplo, el culto. ¿Por qué tenemos que hacer cultos en esa forma? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué leemos, cantamos? ¿Por qué cantamos himnos europeos? ¿Por qué tenemos y la llamamos música sacra? ¿Por qué tenemos que orar así? ¿Por qué nos tenemos que arrodillar? ¿Y por qué tiene alguien que predicar? ¿Por qué tenemos que estar de pie a leer la Biblia? Todas esas cosas se pueden ver desde varias perspectivas y las tenemos que ver desde ambas caras de la misma moneda.
¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo cuando iba al templo enseñaba sentado? Lean la Biblia. Él iba al templo, leía Isaías y se sentó a enseñarles y les dijo, Isaías 66, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado a predicar el año agradable, el Evangelio para todos los que están oprimidos, a dar libertad a los cautivos, a dar sanidad a los que están enfermos y oprimidos por el diablo. Eso leyó el Señor Jesús sentado. Pero ahora pensamos, no, siempre debe ser parado. Ese es este lado. Siempre debe ser parado, porque así he visto en la cara de mi moneda. Pero yo veo otra moneda. Otra cara, no es la otra moneda, es la misma cara, está detrás de esta. O sea que la verdad tiene varias aristas y que son necesarias para ser más sabio. El que no tiene este conocimiento no es sabio. Seguimos entonces. La palabra de Dios y la doctrina es como una moneda. En este caso, una cara de la moneda es como nosotros vemos las cosas de Dios y de la Biblia desde la perspectiva humana, con nuestra mente y creencias. Es lo que hacemos al ver una sola cara. Cualquiera de las dos, depende de qué extremo, depende de qué creencia, doctrina, denominación o formación religiosa tengamos, vamos a verla ya sea así o ya sea así. Pero la otra cara, las dos caras, la otra cara es como Dios quiere que veamos las cosas eternas con una mente espiritual. Quiere decir un equilibrio. Quiere que tomemos en cuenta otros elementos además de los que ya tenemos, porque eso se llama prejuicio, eso se llama intolerancia, se llama dogmatismo. Eso se llama rigidez en el pensamiento y oprimimos a los demás. Eso hacían los fariseos, porque ellos no querían llevar las cargas, pero querían obligar a los demás a llevarlas. Ellos presumían de santidad, pero eran pecadores y querían que los demás sí fueran santos. Pero debemos ver la otra cara, debemos ver los dos lados de la realidad y de la verdad, tal como Cristo nos lo mostró en la palabra de Dios. Seguimos, sexta página. Pero Dios ve las cosas eternas y temporales, ambas, en un mismo plano o perspectiva. Él ve las cosas, las dos caras, simultáneamente, porque Él es eterno y sabio. Él no mira con limitación o prejuicio. Él ve la verdad total. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba, les hablaba y les decía, si no me entienden las cosas terrenales, humanas, ¿cómo me entenderán si les dijere las celestiales? Les decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos decían, ¿de qué levadura nos habla? Seguramente porque no trajimos pan. Y él molesto se volteó y les dijo, ¿no se acuerdan que multiplicamos panes para alimentar a esas miles de personas? ¿Por qué están pensando en pan? Yo les estoy hablando de la enseñanza falsa que los fariseos les están contaminando. Y no vaya a ser que ustedes la tomen y se contaminen también. Cuídense de esa levadura. Estaba hablando en un plano natural y en un plano sobrenatural también. Dios ve los dos planos simultáneamente. Él no solo se concentra en una cara de la moneda porque Él es Dios. Y nos da un ejemplo, nos dice, así deben ver ustedes también las verdades. No deben ser absolutamente prejuiciosos y dogmáticos. Dogmático significa reglamentario. Dogma quiere decir orden de la autoridad religiosa, que ha hecho un libro y a eso nos tenemos que sujetar, porque si no nos sujetamos, entonces estamos en contra de la verdad. Y no necesariamente eso puede responder a la voluntad de Dios. Responde al interés del grupo que creó ese dogma, o ese reglamento, o ese libro, o esa verdad. 7. La palabra de Dios y la doctrina es como una moneda.
Pero muchas veces leemos la Biblia y creemos las cosas de Dios como si viéramos una moneda de dos caras, que es lo más sabio y entendido que se puede concebir. Es lo más maduro que podamos entender, ¿no? Vemos la Biblia, vemos los temas, nos hacen preguntas y resolvemos los problemas mirando las dos caras o los diversos aspectos que incluyen. ¿Se pierde la salvación? No. ¿Se pierde la salvación? Sí. ¿Qué es verdad? Ambas cosas son verdad. ¿Y cómo debemos hacerlo? Bueno, ahora vamos a verlo. Es complejo, pero es el camino. Si vemos una sola cara, estamos perdidos. Nos volvemos hipercalvinistas o hiper cualquier cosa. E intolerantes. Mandamos al infierno a la gente sin autorización de Dios. Y no dejamos entrar ni salir a nadie. No dejamos entrar y no dejamos que los pecadores vengan a la salvación. ¿Por qué? Porque para nosotros, el que no está vestido como a nosotros nos da la gana, como nos gusta, no merece la salvación de Dios. ¿Y de dónde sacaste esa verdad? Está en tu libro, ¿verdad? Está en tu cara de tu moneda. Pero las caras de la moneda dirían: la ropa no tiene nada que ver en la salvación. Muéstrame un solo versículo en la Biblia donde diga que la ropa salva, que el vestirse adecuadamente nos lleva al cielo, que el ayunar o mucho 40 días o que el ser santo nos lleva al cielo. Hay una pregunta que alguien hizo: si nos portamos bien, si hacemos buenas obras, si ayunamos, si oramos, si servimos en la iglesia, ¿Dios está contento, más contento y nos va a llevar a su reino? La mayoría responde en algunos grupos que sí, pero la verdad es que es falso. Eso no es verdad, eso es una herejía. ¿Por qué? Porque estamos mirando una cara de la moneda, no estamos mirando la otra cara, que es la gracia, que es la soberanía de Dios, que es la fe, que es el evangelio, que es la sangre, que es la expiación, la propiciación, la redención. Un montón de palabras. Hay muchos elementos como para considerar, como para decirle a la gente: pórtate bien para que Dios te lleve al cielo, para que te lleven al arrebatamiento. Tú eres el que estás perdido. 8. Pero la palabra de Dios debe verse como la ve Dios, de forma simple, como si solo fuera una moneda de una sola cara, pero sabiendo que tiene dos caras. Porque cuando miramos una moneda no vemos las dos caras, solo vemos una de las caras. Y esto es incomprensible y es una verdad sobrenatural vista como natural. Es decir, que Dios nos muestra una moneda para decirnos una verdad sobrenatural usando un elemento natural. En realidad la Biblia es un libro natural, escrito por hombres y que tiene palabras humanas, ya sean hebreas, griegas, arameas, españolas, inglesas, pero no es de origen humano, es de origen sobrenatural. Es un libro que debe ser leído con una mente abierta, con una mente espiritual, debe ser leído en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad y en espíritu. Entonces seremos buenos teólogos, buenos maestros, entonces seremos buenos ministros, porque estaremos viendo las cosas de Dios como Dios las ve. Dios ve así las cosas. Parece simple, dice: solo mira una moneda. Esta moneda tiene dos caras. Para mí podría tener mil caras. ¿Por qué? Porque la puede partir en 1000 pedazos. Cada átomo podría ser un lado de la cara. Pero eso es sobrenatural, ¿verdad? Nosotros vemos un libro simple, que parece como que fuera una moneda simple, pero sabemos que es complejo. En su interior esconde misterios secretos que deben ser descubiertos y que no son de este mundo. Muy bien, de esa manera termino. Yo soy Fernando Méndez y les saludo, les bendigo, deseándoles las más ricas bendiciones. Chao, 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 chao.